Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Un gozo y un privilegio nuevamente estar con ustedes, compartiendo por estos medios la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, que es suficiente, inerrante y infalible, que como dice mi Señor Jesús, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no dejarán de cumplirse. En un gozo, un privilegio inmerecido, yo, siervo inútil, poder predicar este glorioso evangelio para la gloria y honra de nuestro Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de Israel, el Dios bendito de Abraham, de Isaac y de Jacob. A Él y no a los hombres sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Le pido a Dios que me utilice con poder y gloria en esta tarde, al Dios de Israel, que me utilice con poder y gloria en esta tarde, para que su nombre sea dado a conocer a muchos, para que su palabra se entienda según su voluntad, y para que su palabra, que es viva y eficaz y más constante que toda espada de filo, trabaje en el corazón de aquellos que oigan y crean en el evangelio conforme a la voluntad de Dios, dándole vida a que está muerto en delito y pecado, fortaleciendo al débil, dándole fe al que no la tiene, consolando a aquel que está deprimido y levantando al caído, porque la palabra de Dios es suficiente, hermano. La palabra de Dios de Israel es suficiente para la salvación. Por eso le pido a Dios, al Dios de Israel, que no me permita predicar otra cosa que no sea su palabra, porque yo sé que todo mandamiento del Señor, de nuestro Dios, del Dios de Israel, es para vida eterna. Por eso se lo pido todo esto a mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. A su nombre de gloria. Bueno, hermano, continuando con el Evangelio de Mateo, en esta bella tarde vamos a estar en Mateo 22, del 23 al 33. Recordemos que ayer vimos cómo mi Señor Jesús pudo salir de una trampa que le tendieron los fariseos y los ancianos, porque recordemos que Él le había referido a ellos dos parábolas, y en las dos parábolas los fariseos habían quedado mal parados. Es decir, en las dos parábolas que mi Señor Jesús le profirió a ellos, mi Señor Jesús los confrontó con su pecado, los confrontó con la maldad del pueblo de Israel, y ellos se dieron cuenta en una de esas parábolas que mi Señor Jesús estaba hablando de ellos. En la parábola de los labradores malvados, los fariseos, hijos del diablo, se dieron cuenta que mi Señor Jesús estaba hablando acerca de ellos. Entonces mi Señor Jesús los confronta por medio de estas dos parábolas, primero por la parábola de los labradores malvados y luego por la parábola de la fiesta de boda, y después ellos traman contra mi Señor Jesús la forma de hacerlo quedar mal ante el pueblo de Israel, la forma de atraparlo con artimañas. Y mi Señor Jesús, como todo lo sabe, como es Dios y todo lo sabe, y Él no puede ser burlado, ¿verdad? Entonces Él sabiamente, divinamente, él ve la trampa y no cae en ella, y le hace la pregunta: ¿de quién es la moneda? ¿De quién es el rostro que está en la moneda? ¿Y de quién es la inscripción? Del César. Entonces de la César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron con la boca abierta, porque dice la Escritura que esa pregunta
se le hicieron con una mala intención de fondo, que era dejarlo avergonzado frente a la gente, que era ponerlo en mal si él no respondía correctamente. Pero como mi Señor Jesús es Dios y Él conocía las intenciones de los corazones de ellos, Él le dice: hipócritas, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda, tráigame una moneda. Miren, ¿de quién es la cara y la inscripción que está aquí? De César. Dele a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron con la boca abierta y no pudieron decir nada para dejar mal a mi Señor Jesús, porque dice la Escritura que ellos quedaron asombrados, maravillados por la respuesta. Quedaron boquiabiertos, en pocas palabras. Entonces, bueno, mi Señor Jesús es Dios, se le conoce lo que hay en el corazón del hombre. Él sabía las malas intenciones de los fariseos y del diablo, y por eso no iba a caer en esa trampa, ¿ok? Tal vez, como yo le dije ayer, si ellos le hubieran hecho esa trampa a otro hombre, tal vez él hubiera caído, porque ellos vinieron primero y adularon a mi Señor Jesús y dijeron, ¿verdad? Le dijeron: sabemos que tú amas la verdad y que no te dejas guiar por las apariencias. Eso, o sea, ellos llegaron a mi Señor Jesús mansito, pues, diciéndole algunas verdades, pero era para encubrir la trampa, porque recordemos que eran hijos del diablo, y el diablo hizo lo mismo con mi Señor Jesús en el desierto. Utilizó la palabra de Dios para tentar al que venía de Dios, al Hijo de Dios. Entonces, este era el mismo sentir que tenían estos fariseos en este pasaje. Si quieren ver todo lo que se dijo del pasaje en el video anterior a este, lo pueden encontrar por aquí, por mi perfil de Facebook o por mis canales de YouTube en el Con de Dios, que allí están todas las prédicas, ¿ok? Entonces vamos a comenzar la palabra del día de hoy. Vamos a estar en Mateo capítulo 22, versículo 23 al 33. Dice así la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió no teniendo descendencia. Dejó su mujer a su hermano, ¿verdad? De la misma manera también el segundo y el tercero y hasta el séptimo. Y después de todo murió también la mujer. Será ella mujer, ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Amén, gloria a Dios. Entonces, como siempre, que el Espíritu Santo me asista, me ayude, me guíe, me respalde para poder predicar esta porción de la palabra, a fin de que nosotros seamos edificados
y que el nombre del Dios de Israel y de mi Señor Jesús sea glorificado. Amén. Se lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, vamos a ir versículo por versículo discerniendo la palabra, ¿ok? Aquel día vinieron a él los saduceos. O sea, después que mi Señor Jesús dejó boquiabierta a los fariseos, ¿verdad? Y a los ancianos que quisieron tenderle una trampa y quedaron boquiabiertos con esa respuesta: denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ese mismo día llegaron a él, vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Fíjense, hermano, en Israel habían dos grandes grupos religiosos: los fariseos, que sí creen y están en lo cierto, ¿verdad? Perdón. Y están en lo cierto en ese sentido. Los fariseos sí creen que hay resurrección. Y está este otro gran grupo religioso que son los saduceos, que piensan que no hay resurrección. Esas son las dos grandes diferencias, o una de las grandes diferencias que hay entre los fariseos y los saduceos. Los fariseos creen que hay resurrección, como nosotros los cristianos. Ahí están claros, ahí están bien, ahí está bien su teología, ¿verdad? Pero los saduceos, que fueron este otro grupo que vino a mi Señor Jesús, ellos no creen que hay resurrección. Entonces tenemos los dos grupos: fariseos, que fueron los que mi Señor Jesús dejó asombrado en la porción de la palabra pasada, en el video pasado. Lo dejó boquiabierta con la respuesta que le dio. Esos son los fariseos. Ellos creen que sí hay resurrección. Ellos, con respecto a la resurrección, en ese aspecto ellos están bien. Y tenemos a estos otros que vinieron a mi Señor Jesús para preguntarle algo. Y estos dos grupos religiosos son los saduceos, que no creen en la resurrección de los muertos. Entonces, ellos vinieron a Jesús. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Fíjense bien, los saduceos dicen no hay resurrección. Entonces, en base a eso, a esa idea, a esa idea errada de que no hay resurrección, ellos le van a hacer una pregunta a mi Señor Jesús, ¿ok? Ya sabemos, son dos grupos religiosos: los fariseos, los que mi Señor Jesús hábilmente, sabiamente, divinamente lo dejó asombrado con la respuesta que dio, y ellos no tuvieron la manera de acusarle de nada ni de dejarlo en mal con nadie. Y están los saduceos, que bueno, acaban de llegar en este pasaje, llegaron a mi Señor Jesús para hacerle una pregunta sobre la resurrección, ya que ellos no creen que los muertos resucitan, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y se levantará descendencia a su hermano. Ok. Hasta este punto, los saduceos están en lo cierto. Moisés dijo eso. Dios mandó eso por medio de Moisés. Es más, antes de la ley hubo un hombre despreciable delante de los ojos de Dios,
no me acuerdo el nombre de la persona, pero era un hijo de Judá. Y este hijo de Judá, ¿verdad? ¿Qué pasa? El hermano de este hombre, que era hijo de Judá, se casó con una mujer. Pero el hermano, pero ese hombre que se casó con la mujer, era demasiado malo. Era tan malo, que dice la escritura que Dios lo mató. No recuerdo el nombre del hombre, pero era tan despreciable la conducta de este varón que Dios lo mató. Dios le quitó la vida. Era muy malo, o sea, era un hombre diabólico, por así decirlo, para que me entiendan en la maldad que había en este hombre. No era un hombre, bueno, era el diablo en carne, pues. Era alguien tan malo que Dios lo mató, así de sencillo. Este hombre tenía un hermano, para que me entiendan, este hombre tenía un hermano. Al hermano le correspondía, según la ley de Moisés, según la ley, ¿verdad? Casarse con la hermana del hermano que había muerto y tener un hijo con ella, para que el nombre de su hermano no muriera, es decir, para que el hermano tuviera una descendencia, para que el nombre de su hermano no fuera olvidado, ¿verdad? Eso lo dice en Deuteronomio 25, 5 y 6. Entonces, ¿qué pasa? El otro hermano era también malo. ¿Y qué hacía él para que la mujer de su hermano no tuviera un hijo de él? Él venía, cuando tenía las relaciones sexuales, botaba el semen fuera de la mujer. Y este acto fue tan malo ante los ojos de Dios que Dios también lo mató. Entonces, hasta aquí los saduceos están bien. Correcto, todo. Moisés dijo que si uno se casa, ¿verdad?, y muere sin tener hijo, al hermano le corresponde tomar a la esposa del difunto y casarse con ella para darle descendencia a su hermano, para que el nombre de su hermano no sea olvidado. Eso está correcto. Y como vemos en el caso que yo planteé de los hijos de Judá, era algo importante, era algo que Dios tenía mucho en cuenta, ya que en ese momento ni siquiera la ley se había establecido. Pero aunque la ley no se había establecido en ese momento, aunque todavía no habían llegado a los tiempos de Moisés, que fue cuando se estableció la ley, Dios ya tenía eso mucho en cuenta. O sea, eso es algo tan de Dios, que antes que Dios estableciera esa ley por medio de Moisés, ya eso era lo correcto delante de Dios. Era correcto que si, por ejemplo, yo muero sin tener hijos con la mujer que estoy casado, mi hermano toma a esa mujer y se casa con ella para darme descendencia a mí. Claro, eso es para el pueblo de Israel, obviamente. Eso es para el pueblo de Israel. Eso se practicaba y se sigue practicando hasta el día de hoy, me imagino, en el pueblo de Israel. Así que hasta aquí los saduceos están en lo correcto. Moisés había dicho eso, y eso es importantísimo para Dios, porque a pesar de que en los tiempos de Judá, que estaba de Judá, el hijo de Jacob, todavía no se había establecido esa ley, ya Dios la tenía muy presente, muy en cuenta. Ya eso de cuando uno pierde un hermano que no tiene hijo, ya eso Dios lo veía como correcto, casarse con la mujer del hermano para poderle dar descendencia a él, que no había podido, ¿verdad? Entonces, bueno,
hubo pues, fíjense bien, entonces ellos dicen, hacen esta historia, un caso, una historia a Jesús, fíjense lo que dice. Ellos le hacen como, ellos plantean esto, este caso hipotético. Es como si ellos dijeran, si llegara a pasar, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, no teniendo descendencia, dejó su mujer no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo, y el tercero y hasta el séptimo. Ok, hubo un hombre, o mejor dicho, una mujer, que se casó con 7 hombres y ninguno le dio descendencia. Esa mujer era la viuda negra. Como quien dice, por eso que yo le digo, esto tiene que ser una historia que ellos le contaron a mi Señor Jesús. Esto no pudo haber pasado, porque ellos dicen, hubo entre nosotros un hombre que se casó y no pudo tener hijos con su esposo. Entonces el hermano se casó con ella y tampoco pudo tener hijos. Y así hasta el séptimo hermano. Entonces obviamente esto era una historia inventada por ellos para respaldar su punto, que era que no había resurrección. Ok, esto era eso, una historia que ellos inventaron para respaldar eso, que no hay resurrección. Entonces ellos inventaron la historia de la viuda negra, una mujer que se casó 7 veces y con ninguno de los 7 hombres pudo tener descendencia. No le dio descendientes a ninguno. Posiblemente hasta fuera estéril la mujer. Pero bueno, ella se casó con 7 hombres, no le pudo dar hijo a ninguno de los 7 hermanos, y de paso ella murió. Fíjense lo que dice después. Y después de todo murió también la mujer. ¿Ok? Aquí viene la pregunta. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será mujer? Ya que todos la tuvieron. Fíjense bien, la pregunta es, si va a haber resurrección, la pregunta es en base a esta historia loca que ellos inventaron. La historia de la viuda negra. La pregunta se la hacen a raíz de ese invento que ellos hicieron. Entonces le dicen, en la resurrección, ¿de cuál de estos hombres será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por esposa. Vamos a ver la respuesta de mi Señor Jesús, que es lo importante aquí. Erráis. La respuesta fue, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ahora, sí, es como dicen los fariseos, antes de responder lo que mi Señor Jesús acaba de decir. Si es como dicen los saduceos, que son los que piensan que los muertos no van a resucitar, entonces van a nuestra fe. Porque si no hay resurrección de muertos, quiere decir que Jesús no resucitó. Y si Jesús no resucitó, van a nuestra fe. Y somos los más dignos de lástima. Eso está en 1 Corintios 15, ¿verdad? Además, la Escritura también nos dice
que Pablo nos dice que Él no quiere que nosotros que Él no quiere que el pueblo de Dios sea como los gentiles que no tienen esperanza, porque los gentiles no creen en la resurrección de los muertos. Pero Pablo dice, yo no quiero que ustedes sean como aquellos que no tienen esperanza. Yo quiero que ustedes sepan que los muertos van a resucitar. Eso está en 1 Tesalonicenses 4:13, ¿verdad? Entonces, importante saber, hermanos, que la resurrección de los muertos, que la resurrección de Cristo principalmente es el fundamento de la fe cristiana, hermano. Si Cristo no resucitó, entonces lo que yo estoy haciendo ahorita, predicar el Evangelio, no tiene ningún sentido ni razón de ser, y yo lo que estoy es loco, por así decirlo. Si es verdad lo que dicen los saduceos, que la resurrección no existe, entonces yo soy un loco, que lo que estoy hablando es incoherencia. Pero si Jesús resucitó, ¿cómo lo hizo? Entonces esto que estoy haciendo yo ahorita tiene todo el sentido del mundo, y la gloria sea para Dios. Amén. Entonces, fíjense lo que dice mi Señor Jesús. Es el rey ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Qué escrituras? Perdón. ¿Qué escrituras estaban ignorando los saduceos? Hermano, el Antiguo Testamento está plagado de gente que resucitó. Por ejemplo, el profeta Daniel en Daniel 12, versículo 2 y 3, dice, en el libro de Daniel dice que los muertos despertarán del polvo, ¿verdad? Y uno despertarán para la vida eterna y otro para condenación e indignación eterna. Eso lo dice el libro de Daniel. El libro de Daniel, en su capítulo 12, versículos 2 y 3, dice que va a haber una resurrección para vida eterna y una para condenación eterna. Eso lo dice el Antiguo Testamento. Por eso es que Jesús le dice, erráis porque no conocéis la Escritura. ¿Qué escritura no conocía? ¿Qué escritura estaban ignorando los saduceos? El Antiguo Testamento, hermano, que era la escritura que ellos tenían a mano, porque el Nuevo Testamento no había sido escrito, ¿verdad? El Nuevo Testamento fue mucho después que mi Señor Jesús resucitó y ascendió, ¿verdad? Que se estableció como un libro, como la Biblia, como el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, cuando Él dice erráis porque no conocéis la Escritura, se refiere a que estáis errando porque no conocéis lo que dicen los profetas, porque no conocéis lo que dijo Daniel, que en ese día, en el día postero, los muertos despertarán del polvo y uno despertarán para vida eterna, para luz perpetua, y los otros para condenación eterna y indignación perpetua. Gloria a Dios. Eso está en el Antiguo Testamento, hermano. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Elías resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. Lo resucitó. Entonces, obviamente, ellos están ignorando las Escrituras. Están fallando en su deducción por medio de algo que ellos inventaron, ¿verdad? Que fue el cuento ese de la viuda negra, de la mujer que no pudo darle hijo a ninguno de los 7 hermanos, y de paso ella murió. Ellos, en base de ese cuento, ellos están errados. ¿Por qué? Porque no conocen la Escritura, Pero ¿qué Escritura no conocen específicamente? El Antiguo Testamento. Mi Señor Jesús dice, es como si
Mi Señor Jesús hubiera podido decir aquí: estáis errados porque no conocéis el libro del profeta Daniel. Porque Daniel dice que despertarán los muertos del polvo, uno para vida eterna y uno para condenación eterna. Pero ellos no conocían eso, ellos estaban errados, equivocados completamente, porque no conocían las Escrituras. Eso es lo que le está diciendo mi Señor Jesús. Vamos a ver qué dice: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles de Dios en el cielo. Hermano, en la resurrección no nos vamos a casar ni vamos a darnos en casamiento. ¿Por qué? Porque vamos a ser como ángeles del cielo. Los ángeles no necesitan reproducirse. ¿Por qué? Porque son inmortales, porque son eternos, porque están siempre con Dios, porque no vamos a tener necesidad sexual ni de reproducirnos, ya que siempre vamos a siempre vamos a estar con Dios. No vamos a envejecer, no vamos a morir, no vamos a sufrir, no vamos a tener la necesidad de tener descendientes. En el reino de los cielos, ¿verdad?, las cosas no se manejan como aquí en la tierra, hermano. En el reino de los cielos no vamos a tener necesidad de multiplicarnos. ¿Por qué? Porque vamos a estar siempre igual, porque nuestras fuerzas no van a menguar, porque nuestro cuerpo no se va a desgastar, porque no nos vamos a enfermar, porque no nos vamos a morir. Por esa razón no necesitamos multiplicarnos, porque vamos a estar para siempre con nuestro Dios y vamos a ser semejantes a los ángeles del cielo, que no tienen la necesidad tampoco de multiplicarse, ya que siempre son inmortales, están siempre con Dios, tienen vida eterna porque están siempre con Dios, ¿verdad?, en comunión con Él. Así mismo vamos a hacer lo que resucitemos para vida eterna. Vamos a ser como los ángeles, vamos a tener comunión eterna con nuestro Dios y Padre y con mi Señor Jesucristo, y por ende no vamos a tener la necesidad de multiplicarnos, porque nuestro cuerpo no se va a desgastar, no se va a enfermar, no va a fallecer y vamos a estar para siempre con nuestro Dios. Así que no necesitamos reproducirnos de ninguna manera. ¿Ok? Pero con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Pero con respecto a la resurrección de los muertos, primero Él le aclara que los que resuciten para vida eterna, que Él le aclara primero la primera parte. Él le dice, con respecto a que no se van a casar, con respecto a la pregunta sobre la mujer, que quién era el marido, quién sería en la vida venidera el marido de esa mujer, yo les digo esto: en el reino de los cielos no se van a casar ni se van a dar el casamiento, porque los que resuciten para la vida eterna van a ser como ángeles. Recordemos que la pregunta fue de quién iba a ser esposa de esta mujer, ya que había estado casada con los 7 hermanos. Y la respuesta para eso de mi Señor Jesús fue que en el reino de los cielos no íbamos a necesitar casarnos, ni nos íbamos a dar el casamiento. ¿Por qué? Porque iba a ser semejante a los ángeles. ¿Ok? No íbamos a tener la necesidad. Esa mujer, si fue que existió, que yo lo dudo, porque si no sería la viuda negra en carne y hueso. Si esa mujer llegara a existir, que no creo, pero si supongamos que sí, y ella resucita para la vida eterna, y ella ahí están los 7 maridos, o con los 7 que ella tuvo por esposo, ella no se va a casar con ninguno, ella no va a ser mujer de ninguno, porque allá nadie se va a casar ni se va a dar en casamiento. Todos vamos a ser hijos y todos vamos a ser parte de la gran familia de Dios, y vamos a tener un solo Padre, y nosotros vamos a ser hermanos los unos de los otros. Amén, gloria a Dios. Allá no va a haber marido, digo, allá no va a haber esposo,
suegra ni suegro. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Entonces, bueno, esa fue la respuesta de mi Señor Jesús a la pregunta que hizo los saduceos, ¿verdad? En el reino de los cielos, ¿con quién se va a casar? ¿De quién va a ser esposa esta mujer? Ya que estuvo con los 7 hombres, ya que él se casó con los 7 hombres. En la resurrección, ¿de quién va a ser esposa? La respuesta de mi Señor Jesús fue que en la vida venidera, que en el reino de los cielos, no se van a casar ni a dar en casamiento, porque van a ser semejantes a los ángeles. ¿Qué quiere decir? Que aunque esta mujer, que si fue que existió, como dicen ellos, llegara al reino de los cielos y estuviera los 7 con que se casó ahí, la respuesta es que allá no se van a casar. ¿Por qué? Porque allá todos vamos a ser parte de la gran familia de Dios y vamos a ser todos hermanos, pero allá no va a haber suegra, suegro, marido o esposo. Allá todos vamos a ser hermanos de un mismo padre. Esa fue la respuesta. La respuesta de mi Señor Jesús fue: allá en los cielos eso no va a importar. Si ella se casó con estos 7 hombres y murió, en la vida venidera a ella no le importa, porque ella no se va a casar con nadie, porque ella va a ser hija de Dios y ella no va a tener esposo, sino que todos vamos a ser hermanos los unos de los otros y vamos a estar para siempre con nuestro Padre Celestial. Esa fue la respuesta de mi Señor Jesús. Ahora, dice, pero ahora viene la otra parte de la pregunta. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Y a quién le dijo? ¿A quién se le presentó Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿A quién? A Moisés. Dios, cuando se le presentó a Moisés, en la zarza ardiente, él dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así se le presentó, era Moisés. Entonces Jesús, usando el Éxodo, un libro que ellos conocen, usando la vida de Moisés, ¿verdad?, el testimonio de Moisés, él le responde esta pregunta de la resurrección y dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Ok? ¿Por qué Dios se le presenta a Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Por qué Dios se le presenta así? La respuesta es: porque Abraham, Isaac y Jacob no están muertos. Quiero dejar esto claro. Cuando un hijo de Dios deja de funcionar en este mundo, quiero decir, cuando el cuerpo biológico de un hijo de Dios, el caso de Abraham, de Isaac y de Jacob, que todos eran hijos de Dios, ¿verdad? Cuando el cuerpo biológico de algún hijo de Dios deja de funcionar, o sea, deja de funcionar, para Dios, hermano, para Dios, cuando un hijo suyo muere, o mejor dicho, cuando un hijo suyo duerme y este cuerpo no deja de funcionar, para Dios esa persona no está muerta. Es decir, Dios se presenta como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque Dios no considera para nada que Abraham, Isaac y Jacob estén muertos, porque no lo están. Abraham, Isaac y Jacob están más vivos que nunca, porque están en la presencia de Dios, hermano, porque tienen vida eterna, porque ellos están en la presencia de Dios. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Pablo dice que el estar ausente de este cuerpo es estar presente para con Dios, y el estar en este cuerpo es estar ausente
para nuestro Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios se le presenta a Moisés como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Porque Abraham, Isaac y Jacob, o mejor dicho, ¿por qué Jesús utiliza ese pasaje? La presentación de Dios ante Moisés. ¿Por qué? Porque Dios se presenta en el y dice que Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Porque Dios no considera, para Dios, Abraham, Isaac y Jacob no están muertos. ¿Sí me entienden lo que le quiero decir? Para Dios, un hijo suyo que muere, y hablo de muerte terrenal, hablo de muerte que este cuerpo biológico debe funcionar, no está muerto. Para Dios esa persona está más viva que nunca, porque está en su presencia. Miren, hermano, la vida eterna comienza de este lado de la eternidad, cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Y la vida eterna no se acaba nunca, hermano. Nosotros podemos morir terrenalmente hablando, pero tenemos vida eterna porque nuestro espíritu va a Dios. Tenemos vida eterna porque la muerte no puede separarnos a causa del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. La muerte perdió todo el poder sobre nosotros y la muerte no puede separarnos de Dios. La muerte terrenal de un hijo de Dios no significa separación de Dios. La muerte de un hijo de Dios significa más comunión con el Padre, más cercanía con el Padre, más... Eso es lo que significa la muerte biológica para un hijo de Dios. Significa más cercanía con el Padre, más comunión con el Padre. No significa para nada separación de Dios. Por eso es que Dios se le presenta a Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y por eso que mi Señor Jesús toma ese pasaje para referirse, para hacerle ver a los saduceos que Dios es un Dios de vivo. Como termina diciendo, Dios no es Dios de muertos, sino de vivo. ¿Qué le quiso decir esto con esto? Bueno, lo que yo le estoy diciendo, para Dios, Abraham, Isaac y Jacob no están muertos, están vivos. Y están más vivos que cuando estaban físicamente vivos, están más vivos aún porque están más cerca de Dios, están más en comunión con Dios. ¿Sí me entienden lo que le quiero decir? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Un muerto no puede invocar a Dios, un muerto ni siquiera conoce a Dios, un muerto no sabe nada de Dios, pero los santos de Dios, los que habemos tenido comunión con Él, por medio de su Hijo amado, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, el cual nos fue dado en su nombre, ¿verdad? Para que esté siempre con nosotros. Los que tenemos comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, podemos dejar de existir en este cuerpo terrenal. Este cuerpo terrenal puede fallecer, pero no significa para nada que nosotros muramos, no significa para nada muerte, porque nosotros en ese momento que este cuerpo deja de funcionar, estamos más vivos que nunca en la presencia de nuestro Dios. Y por eso mi Señor Jesús dice aquí, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Claro, hermano, fíjense bien. Primero dejó sorprendido a los fariseos que consultaron para tener una etapa, lo dejó boquiabierto con la respuesta que le dio, ¿verdad? Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y luego en este caso deja sin palabras a los saduceos que dicen que no hay resurrección. Los saduceos, ya para terminar resumiendo,
inventaron un cuento ahí chino de una mujer que se casó 7 veces y a ninguno le pudo dar hijo. Entonces dijeron, en la resurrección, ¿de quién va a ser esposa ella, ya que se casó con todos, con los 7? Mi Señor Jesús le dijo, erráis por no conocer la Escritura y el poder de Dios. ¿Qué Escritura no conocían? El Antiguo Testamento, y por eso tenían esa duda, o por eso tenían, mejor dicho, ese error. Por eso estaban tan equivocados, porque no conocían el Antiguo Testamento. Como lo dije, en Daniel 12, 2, 3, Daniel dice que algunos van a despertar del polvo para la vida eterna y otro para la condenación eterna. Uno para la luz perpetua y otro para humillación eterna. ¿Ok? Y él le dice, ¿cómo van a ser las cosas en el reino de los cielos? Bueno, en el reino de los cielos la gente no se va a casar ni se va a dar en casamiento, porque van a ser igual que los ángeles. Como les dije, en el reino de los cielos no vamos a necesitar reproducirnos. ¿Por qué? Porque vamos a ser eternos, porque vamos a estar siempre con nuestro Dios, porque no vamos a morir, este cuerpo no se va a deteriorar, no nos vamos a enfermar, no vamos a envejecer, porque vamos a tener un cuerpo semejante al de nuestro Señor Jesucristo en gloria, y por eso no nos vamos a tener que casar, porque allá en el reino de los cielos no va a haber esposa ni esposo, suegro ni suegra, gloria a Dios. Allá todos vamos a ser hijos de Dios, parte de la gran familia de Dios, amén y amén, gloria a Dios. Y después le dice, con respecto a lo de la resurrección, a que los muertos no resucitan, ¿no habéis leído la Escritura cuando Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué? Porque Dios se le presenta a Moisés como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y Abraham, Isaac y Jacob tenían muchos años muertos. Pero para Dios, que es lo importante, como les dije, para Dios, un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, cuando parte de este cuerpo, no muere. Está más vivo que nunca, porque el estar ausente de este cuerpo es estar presente para con Dios. Cuando uno muere, ¿qué hace uno? El hijo de Dios se acerca más a Dios, tiene más comunión con Dios, no se muere de ninguna manera, está más vivo que nunca en presencia del Padre. ¿Ok? Y por eso Jesús hace referencia a este pasaje del Éxodo para demostrar o para dejar claro que Abraham, Isaac y Jacob no están muertos para Dios, que ellos están vivos. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de vivo, de muerto, sino de vivo. Pero ellos erraban por no conocer la Escritura y el poder de Dios. Si ellos hubieran conocido el poder de Dios y la Escritura, ellos no estuvieran errado en cuanto a la doctrina de la resurrección. ¿Ok? Entonces, bueno, hermano y amigo, ha sido todo el pasaje del día de hoy. Gloria a Dios porque me permitió concluirlo. Gloria a Dios por la palabra que salió de mi boca. Espero que sea para la gloria de Dios y para edificación de todo su pueblo santo. Hermanos, espero que esta palabra sea de mucha fortaleza, de mucha bendición. Espero que Dios hable a sus corazones. Espero que Dios le dé fe y espero que Dios haga conforme a su voluntad en el corazón de todo aquel que oye y cree en la palabra de Jesús. Se lo pido todo al Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ha sido un placer, un gozo, como siempre, compartir este tiempo con ustedes. Y como siempre le digo, Yahvé los bendiga y los guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, y que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo esté sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén.
Gloria a Dios, hermano. Hasta mañana, si Dios quiere.